Las afecciones anorrectales benignas, por ahí está, les vamos a mostrar cuáles son, que vamos a ver hoy. Y hablamos de eso. Serían. Tenía que colocar al comienzo, ¿no? Todo esto es anatomía. Estos son de lo que nosotros vamos a ver, ¿verdad? Aquí son pequeñas lesiones, ninguno son grandes, que hay que conseguir diferenciar. ¿Saben qué cosa es un plicoma? No. Fisura anal, acceso anorrectal, vamos a ver en la otra aula. Fístula y sinus pilonidal o quiste pilonidal. Vamos a revisarlo también para saber. Lo que no saben entonces es un plicoma y los senos pilonidales, ¿no? Son pequeñas lesiones que salen en el margen anal. Sale afuera en el surco interglúteo, en la línea interglútea, que se relaciona con las afecciones anorrectales. No tiene que ver con el margen anal, pero sí está en esa proximidad. Y el plicoma va a ser el desprendimiento de la transición mucopiel de los pliegues anales para afuera. Se confunde mucho con hemorroides, ¿no? Porque tiene ese aspecto. Sin embargo, ella es solo piel, no es vascularizado como las hemorroides. Y lo vamos a revisar ahí. Miramos para atrás, allá en esta región, todo esto que está en relación. Ustedes saben que existen especialidades médicas que se encargan solo de las afecciones anorrectales, ¿no? Que son, ¿cómo sería dicho? Son los proctólogos o proctologistas. Eso no le falta trabajo. Uno lo que más trabajo tiene, porque la atención médica es enorme, ¿no? Y los problemas de salud de las afecciones anorrectales también extensos. Por acá, por ejemplo, se divide no solo proctologista, sino coloproctologista, que sería abarcando todo el aparato digestivo del colon bajo, que se divide embrionariamente desde el intestino primitivo. Recordando ahí. Ahora, hay características, hay diferencias en relación a la circulación, en relación del colon y el recto. Por ejemplo, si se ve en este esquema aquí lateral, se puede ver que la parte anterior del recto sería parte de la cavidad peritoneal. Ya esta parte de atrás corresponde a la parte extraperitoneal. Y de hecho la altura, en algunos casos, está más abajo aquí. Y ya a partir de ahí del tercio superior del recto ya forma parte dentro del peritoneo. Eso tiene importancia en algunas lesiones, que si es más superior el problema de lesión, ya sea benigna, maligna, trauma, en la porción alta puede lesionar o contaminar el peritoneo. Si es baja, ya es independiente de la cavidad abdominal del peritoneo, ¿no? Y otras características que se ve del recto en relación al colon, que aquí, a partir de donde comienza el recto, se puede ver un límite, ¿no? Exactamente, porque el recto tiene un refuerzo de lo que serían las capas musculares, que lo fortalece más. Y esto, ¿lembran qué cosa es esto? Que desciende aquí. Son las tenias. Y esas tenias ya abarcan todo el recto, se convergen o se juntan todos y acaban cubriendo todo el recto, le dan un refuerzo extra al recto, ¿no? A diferencia también del colon, el recto no tiene mesenterio. Mesenterio sería el elemento por donde escurren los vasos sanguíneos en el colon. En el recto desciende verticalmente por ella misma, ¿no? Aproximadamente en la persona adulta, en relación al tamaño, a la anatomía, el sexo, la longitud del recto es de 12 a 15 centímetros. Y continuando de ella, tenemos el canal anal, ¿verdad? Son estructuras anatómicas, son elementos anatómicos bastante especializados, cumplen funciones bien claras. Por ejemplo, de lo que es la revista mexicana de coloproctología de este tiempo, ha hecho sus aclaraciones, por decirlo así, ¿no? Que el recto
Es pélvico y en parte también es perineal, no tiene mesorrecto. Lo mismo que estábamos diciendo de la distribución. En parte es intraperitoneal, otra parte es extraperitoneal y que no tiene, realmente no existe un recto medio anatómico, que la gente menciona recto superior, recto medio y recto bajo. En realidad es superior y bajo. Por la disposición vascular, por la vascularización, se divide eso. Es la forma de tener en cuenta. El acceso o la forma de examinación de la región anorrectal, este es el examen físico. Además de la inspección, palpación, el tacto rectal no puede faltar ahí, ¿no? Vamos a hablar de cómo se hace. Y el toque rectal llega hasta estas zonas, esto que se llama aquí, son lo que son valvas o uniones de repliegue que hacen como valva de Houston, que podría empujar el perineo y llegar más allá de ella. Fíjense que esta parte vermela, que sería esta zona, saco de Douglas. es el fondo de saco de Douglas. Y ese mismo es en el toque rectal el que se palpa y que causa dolor, ya sea por un tacto rectal o vaginal en la mujer, podría causar mucho dolor el abombamiento, la inflamación de un peritoneo que ocupa el saco de Douglas, ¿no? En esos casos. Podría conferirse también a través del tacto rectal para tener en cuenta, ¿no? Si es hombre, si tiene edad ya de problema prostático, siempre se acaba examinando la próstata en el hombre. Esto se llama valvas o válvulas de Houston. Este que se ve aquí, este repliegue que está aquí, esos son lo que se llaman valvas o válvulas de Houston. Aonde, doutor? Este margen, tiene como un pliegue, con repliegues peritoneales aquí que forman. Aquí es el inferior y hay medio y hay superior, que son tres segmentos que dividen el recto aparentemente en tres partes. Eso es como una referencia. El médico que hace un toque rectal puede reconocer eso al ver, ¿no? Y decir, está a la altura del repliegue peritoneal, que es ¿cómo se llama? La excavación de Douglas, ¿no? En ese sentido, llegaría hasta ahí. Y ahora, puede ir más para adentro. Puede el toque rectal ir más para adentro. ¿Por cómo? Empujando el suelo perineal aquí. El músculo perineal se empuja y va a ir más para adentro. Puede llegar hasta 9, 10 centímetros, ¿no? Siendo que el dedo no es grande, pero lo empuja, claro. Pulsa para adentro. Y entender esa anatomía, entender eso ayuda a saber en el examen físico los rasgos anatómicos normales y no normales, ¿no? Porque se debe describir si hay relieve, hay crecimiento, hay masa, tumoración, sangre, secreción, cuerpo extraño, de todas las posibilidades que se pueda hallar ahí, ¿no? Entonces, esto sería también para evidencia en una imagen de sigmoidoscopía o rectoscopía. Existen aparatos que introducen para visión directa, ¿no? Y los proctologistas observan esas limitaciones anatómicas para muchas veces para pegar biopsias. Si hay una lesión en el recto aquí, hay seguridad para prender muestras de pólipos, lesiones para biopsia, por ejemplo, en este segmento de aquí para abajo. Ahora, si pega muestra por aquí, hay peligro de perforación a la cavidad peritoneal, ¿no? Por eso los proctologistas usan ese límite para tener en cuenta hasta qué punto el recto es extraperitoneal e hasta que então para baixo intraperitoneal. Para baixo das válvulas são extraperitoneal, para cima. La última válvula, son tres, la vamos a mostrar cuáles son. Aquí está, este que está enseñando. Y fíjense que hay más. ¿Entendió? Estas son las valvas de Houston. Entonces, si uno hace un toque rectal, puede llegar aquí a la altura del saco de Douglas que está aquí. Más, hay otros y otros. Y eso para tener en cuenta, ¿no? Y fíjense el ángulo, la unión recto-sigmoidea llega hasta aquí. ¿Cuántos centímetros mide esto, decíamos, completo? 15.
Puede llegar a 15, de 12 a, De 12 a 15. o algunos de 9 menos. Y llega hasta aquí, en esta línea. En esta línea se llama línea dentada. De aquí para acá, ¿qué sería? Ahí abajo. Es el canal anal. Y es otro elemento anatómico independiente de función especializada que controla el esfínter, la sensibilidad y que puede tener problemas de salud en ese nivel también, según, ¿verdad? Ahora, la altura que llega desde el margen anal hasta la última válvula de Houston o la válvula inferior mide 7 a 8, algunos dicen hasta 9, inclusive hasta 9 centímetros, ¿no? El canal anal, ¿cuánto mediría? Mide de longitud 3, de 2 a 4 centímetros. Algunos mencionan alguna literatura hasta 5, ¿no? Esos son segmentos pequeños, pero como órgano, como último segmento digestivo, cumple función especializada. Por ejemplo, ¿para qué sirve el recto? ¿Cuál es la función rectal? ¿Cuál es la función del canal anal? ¿Qué sería? ¿Qué ustedes creen? Como tiene una camada, una musculatura extra, la camada muscular del recto, ella sirve como músculo de evacuación, de eyección, aumenta su tono y se contrae. Quiere decir que tiene también en las paredes internas de las mucosas terminaciones nerviosas de receptores de presión. Quiere decir, es altamente rica en densidad de varoreceptores. Y esos varoreceptores, cuando se ocupa el recto, son estimuladas y comienza la contracción. ¿Para qué? Para la evacuación. Y en este sentido, aquí, desde la línea dentada al canal anal para abajo, existen todo tipo de terminaciones nerviosas, todo tipo, desde varoreceptores, quimorreceptores, nociceptivos y todos los receptores. Las mismas terminaciones sensoriales en el canal anal que en los labios del aparato digestivo. Fíjense que comienza de una sensibilidad y termina con la misma sensibilidad del aparato digestivo, ¿no? Tanto así, aquí se llama línea dentada, esto que parecen así estrías, se llama línea dentada del canal anal. Ahora, ¿para qué sirve ella? ¿Para qué sirve tantas terminaciones nerviosas ahí, en el canal anal? ¿Qué creen ustedes? Para controlar la evacuación, para controlar la voluntad de la evacuación y discriminar el contenido de la evacuación, y al mismo tiempo también crear reflejos de control que se desarrolla y se obtiene a lo largo después del nacimiento, porque la persona al comienzo no tiene control voluntario del esfínter, ¿no? Y después se consigue pegar y allá rápidamente se desarrolla el control del esfínter defecatorio en las crianzas. Si no se controla el esfínter evacuatorio intestinal, ¿cómo se llama? ¿Lembra cómo se llama? O del control del esfínter de orina, de micción, vesical. Puede ser incontinencia. Y en otros términos de orina, ¿cómo se dice a la incontinencia urinaria o a la incontinencia fecal? Se diferencia. Y eso ya sería patológico, ¿no? Cuando una persona desarrolla y vira a perder de nuevo, ya sería patológico. No, porque ese sería problema de contenido intestinal, no del reflejo del control del esfínter. Cuando falla el esfínter, ahí, si el esfínter o el reflejo no falla, la diarrea no puede ser un accidente. Y ahí entra en función las otras terminaciones nerviosas que discriminan sólido, líquido y gaseoso. Si las terminaciones nerviosas funcionan, discrimina por ahí la sensibilidad, si es sólido, si es líquido, gaseoso. El que discriminó el grado gaseoso y líquido, ese tiene un accidente. Si está en diarrea, ahí sufrió un accidente, ¿no? Ahora, no acontece normalmente. Eso se llama encopresis.
Como? En orina se llama enuresis. Ah, enuresis. Y en feces son encopresis. ¿Han escuchado hablar de eso? No. ¿Eh? Entonces son posibilidades. Si fuera urinario sería enuresis. En pediatría lo mencionan así, ¿no? ¿O no? Sí. Y en heces sería encopresis. Son formas de incontinencia urinaria y fecal, en ese caso, ¿no? Eso pasa por alguna patología, alguna lesión, algún trastorno de la capacidad del canal anal, en ese sentido, que falla en el control esfinteriano, voluntario, reflejo. Tenemos dos funciones, ¿no? Ahora, puede ser por los esfínteres anorrectales y puede ser por la sensibilidad alterada en el local. Ahora también, cuando falla el control de evacuación de los músculos rectales, se puede tener falla de evacuación de bomba. ¿Cómo sería eso? Sería lo contrario. Lo que no contrae, porque las terminaciones nerviosas de varios receptores en el recto son los que expulsan, ¿verdad? Y acaban haciendo la evacuación. Funcionando perfectamente, ellas se contraen contra el control esfinteriano, y puede también en el local incorrecto una persona tener control voluntario sobre ella. Doutor, quando tem fecaloma, é nessa região que fica? Exactamente. En condiciones normales, la ampolla rectal tiene que estar vacía. Cuando está ocupado es porque ya no es normal, ¿no? Es patológico. En ese sentido puede ser por fecaloma, que estimula varios receptores y causa agotamiento del reflejo de evacuación del paciente. Además crece la masa fecal aquí, que se llama fecaloma, que sería ya incapacitado o incapaz de contraer o de expulsar o de eliminar a través de la ampolla rectal, ¿no? Bueno, en general sería eso, para conocer o lembrar nada más de lo que estamos hablando. Y el conducto anal entonces es ese segmento que tiene un margen, una distancia de 2 a 4 o 5 centímetros, que son especializados en terminaciones nerviosas, como habíamos mencionado. Comienza desde la línea dentada que se conoce aquí y acaba en la transición mucopiel, porque lembrando que todo es mucosa hasta el epitelio transicional de la piel, y que cualquier alteración de ella por eso puede causar modificaciones. Embriológicamente, el origen del canal anal es diferente al origen embrionario del recto. Por eso que algunos cánceres del canal anal no invaden al recto, y algunos cánceres del recto no invaden al canal anal. Si eso no fuera, eso es como la naturaleza provee ese límite, ¿no? Porque si eso no fuera así, un cáncer va a salir por el recto, por el canal anal y a la piel del paciente. Y también un cáncer de piel puede entrar por el canal anal al recto del paciente. Hasta aquí se tiene, si se sufre un cáncer, es un carcinoma epidermoide, igual que lo de la piel. Y si es en el recto, el cáncer más común actualmente es el adenocarcinoma, que es ya mucoso, que es diferente, totalmente diferente por su embriogénesis, ¿no? Ahora, gente, esto que vemos aquí y aquí, ¿qué serían? Estos azules, acá y aquí. ¿Qué ustedes entienden de eso? Que circunda así todo. Lembren que eso es un tubo, ¿no? Y el anillo vascular, que eso es lo que vamos a hablar después. Estos vasculares aquí y aquí son anillos vasculares superiores e inferiores en el canal anal, que son los plexos hemorroidales. Ahí tenemos los plexos hemorroidales superiores e inferiores. Quiere decir que es una vascularización. Todo el mundo tiene hemorroides. Está mal dicho decir tener hemorroides. Ahora, lo que se tiene es enfermedad hemorroidal cuando ellas se dilatan, ¿no? En ese sentido. Una transición mucopiel. En el epitelio de transición mucopiel. Ahí acaba la mucosa y comienza la piel. Y que la diferencia de la transición mucopiel es que de ahí para adentro se segrega muco, humedad, y de ahí para afuera es ya
piel directamente de descamación, ¿no? ¿Okay? O sea, de queratinización, me habían dicho, ¿no? De epitelio de queratinización. Ahora, hay pacientes, por alguna patología, esto sale para afuera y invade la zona de la piel. Y eso sería un clicoma, fíjense, eso sería un clicoma. Y en otra condición, si sale todo el cilindro, sería un prolapso, en ese caso. Y el primer problema o los síntomas característicos va a ser la humedad en la región anal. Porque esto mucoso produce moco, ¿no? Então, o clicoma, ele não desce a válvula. No debe descender, ¿verdad? No de ahí para abajo. Cuando eso sale para afuera, va a causar humedad en la región anal perianal del paciente, en ese caso. Puede acontecer eso. Ahora, ¿y esto qué sería? Este y este elemento muscular. Estos es un corte así, pero son circunferenciales, un anillo, igual que la vascularización. Y estos serían los elementos musculares esfinterianos, ¿no? El control del esfínter. Tenemos el control del esfínter interno, que es involuntario, y el control del esfínter externo, que es voluntario. Uno es involuntario y el otro es voluntario. ¿Por qué es importante tener un control del esfínter involuntario y el otro voluntario? Porque no todo el momento, todo el tiempo que tenga un reflejo de evacuación, una persona va a conseguir evacuar, y la persona, el paciente o la persona toma el control de evacuación. Si llega a estimularse varios receptores aquí contra el esfínter anal, el involuntario puede causar evacuación, y eso acontece y sería una encopresia. Pero la persona ya desarrollando su control voluntario, que es gracias al esfínter externo, ¿qué va a hacer? Si no está en un bañero y tiene un reflejo, tiene que figurar, no hay de otra. Y eso es gracias al control voluntario del esfínter. Figura, contrae y espera. Y eso muchas veces acontece, y se repite, y puede, en ese sentido, perderse también el estímulo fisiológico del ritmo circadiano de evacuación de la persona, que a la larga acaba sufriendo constipación y a la larga también estreñimiento, ¿no? Podría acontecer cuando no se tiene ese ritmo correcto. ¿Ok? Bueno, entonces la musculatura que compone en esa región son los esfínteres externos de control voluntario de la evacuación, y los esfínteres internos, aquí dice, del control de la musculatura lisa y voluntaria. Ellos son músculos lisos, por eso es involuntario, que tienen reflejo involuntario de control de evacuación, que es el interno, que es esto que está más para adentro aquí, ¿no? Lembrando que es un anillo, un cilindro. Y lo que está más para afuera ya son capas musculares de músculo esquelético estriado. Por eso que tenemos control voluntario sobre ella. Y eso ayuda a lo que estábamos explicando, el control de la evacuación. ¿De dónde vienen ellos? De estas fibras. Fíjense, estos son músculos anorrectales, pubococcígeos, perineales, que se contraen en cilindro y figuran y fechan, ¿verdad? Que contraen. Ahora, son estimulados por la sensibilidad de los receptores de la mucosa del canal anal, que son quimorreceptores, varoreceptores y nociceptivos, de alta terminación nerviosa. En todo eso, en una vista inferior, así se ve esta parte del triángulo posterior del periné en la zona de evacuación. Y este sería el esfínter interno y este por fuera sería el control del esfínter externo. ¿Verdad? ¿Se entiende? Estoy lembrando anatomía solamente para entender la patología, ¿no? Lo que vamos a hablar aquí. ¿Ok? Bueno, y aquí, en una región pélvica vascular, para ver la vascularización, ustedes lembran de este libro, del Netter, sí, Anatomía, ¿verdad? Bastante ilustrativo. Este sería ¿en qué vista? Observando así, lembrando que este, ¿qué cosa es del colon? El que sigue.
Es el sigmoides. ¿Y de qué lado fica el sigmoide? Parece una vista posterior. Y entonces una vista posterior, está hablando de atrás. Y este sigmoide aquí, del lado izquierdo, y estamos observando de atrás. Y el recto, ¿no? Todo aquí, fíjense cómo continúa, desciende el ángulo recto sigmoidea, la unión recto sigmoidea. La vascularización del sigmoide es así, mesentérica, eso es el mesosigma. Ahora, en el caso rectal ya no tiene mesenteria, ¿no? Escurre verticalmente por la misma pared del recto. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Aquí el meso llega así, aquí ya cae directamente y ya no tiene meso recto. Esa es una diferencia. Y esa es la irrigación arterial. El drenaje venoso hace lo mismo. Cuando hablamos del problema de drenaje venoso es que hablamos de esto, de enfermedades anorrectales. El escurrimiento es vertical. Noten esto también así, que es mesenteria, ¿no? Es así. Y aquí acontecen los fenómenos hemorroidales. ¿Qué sería entonces hemorroide? Adelantando para mañana esa vascularización. ¿Cómo se entiende que se sufre hemorroides o enfermedad hemorroidal? Esos son los plexos hemorroidales. Existen en forma que se juntan todos los vasos o la sangre en los vasos hemorroidales y retorna para arriba, por encima, ¿no? Ahora, como ellas no tienen una presión propia y ellas carecen de válvulas muchas veces, también se hace un estancamiento, fija ahí, más tiempo por éstasis. Cuando existe una resistencia en el retorno venoso por encima, se dilata para abajo y se forma lo que se llama varices, ¿no? ¿Qué son las varices? ¿Qué serían varices? Esa dilatación sacular de los vasos sanguíneos, muy común en las piernas. Mas en las hemorroides son varices. É que quando perde a função da válvula, não é? Exactamente. O que no tiene o presenta alta resistencia de presión encima de ella que no permite el retorno correcto. Y las hemorroides entonces son varices, dilataciones saculares tortuosas de los plexos hemorroidales por dificultad en el retorno venoso de la sangre. ¿Eso qué sería? Doutor, ¿Sí? pessoas que têm predisposição a ter varizes têm mais predisposição a ter hemorroides. Si tuviera una vasculopatía periférica generalizada, sí, venosa, pero no son los mismos mecanismos, porque puede tener una dificultad de retorno venoso en miembros inferiores y es hasta la altura del miembro inferior, la coxa. Más el problema sería si tiene dificultad de retorno venoso intraabdominal, que sería por aumento de la presión intraabdominal que impide el ascenso de sangre. Eso sería el problema para sufrir hemorroides. Mismo aquello que causan hernias, que aumenta la presión abdominal, también puede causar hemorroides. Entonces, en algunas personas que hacen mucho o aumenta mucho la presión intraabdominal, sería en ese caso. Ahora, que tenga alteraciones vasculares generalizadas puede ser, podría ser, ¿no? ¿Qué decía Adelante? O senhor disse uma vez que um trombo não poderia passar do plexo, se eu não me engano, né? Do plexo hemorroidal para a circulação. Ajá. Eu não consigo entender por que não, porque se está ali, por que não pode? Lo que pasa es que esos, si se formara coágulos, que son trombos o A trombosis en tendência é esta aquí, descer, né? no es por eso, porque los coágulos que se van formando no está libre en la luz del vaso sanguíneo, o sea, va colando debajo de la íntima vascular. Quiere decir que va a colarse en el endotelio vascular, es subendotelial, no es libre, y entonces va a colarse en la pared misma del hemorroide. Então não tem del como vascular. desprender. No tiene como desprender, son igual que las placas de ateroma también. Existen otros que sí se forman por debajo, pero en el caso hemorroidal se ha visto que no tiene ese peligro. En otro local sí, los trombos formados en grandes vasos, en otras regiones sí. En estas regiones no, por suerte, ¿no? Porque el miedo antiguo de pensar eso era que podía embolizarse. En realidad no es el peligro de embolización.
Más también da manifestaciones que vamos a hablar después de dolor, de problemas de este local, ¿no? Ahora, para entender nada más, hasta ahí la anatomía, fíjense, solo para hablar de la patología. Se entiende otra vez la anatomía, ¿no? Todo el problema de cuestión es esto, ¿verdad? Que ya lo dividimos en problemas del recto y problemas del canal anal. Que comenzaríamos viendo esto y después nos va a faltar hablar de hemorroides y acceso anorrectal. Nosotros vemos este y el último, los dos últimos, ¿ok? Ahora, ¿qué serían las fisuras anales? Aquí dice las hemorroides son los problemas más comunes, por eso lo dejamos de último, para ver en la próxima aula, porque si vamos a mencionar de las patologías anorrectales benignas, lo primero que va a aparecer en frecuencia son las hemorroides, ¿no? Las afecciones hemorroidales. Es la segunda dolencia más común de la especie humana. Aquí fue que presentaron esos temas, ¿no? Aquí En algún equipo, un grupo. ¿Quién es? ¿José? Ah, ya. Ustedes leen para qué hablamos de eso, que es el problema más común. Segundo. Ahora, después siguen todas las otras. Y cuando el paciente viene por esos problemas hemorroidales, ya viene complicado, muchas veces. Complicado por muchas formas. ¿Qué puede complicarse de aquella a esta? Por ejemplo, sufre fisura por una hemorroide presente. O sufre una infección y ya tiene un acceso. O se abre y tiene una fístula. O se desprende la transición mucopiel para afuera. ¿Y cómo sería? Plicoma. Se llama plicoma. Y a veces tienen dos cosas, hemorroide y plicoma. O se confunde y no es hemorroide y es plicoma. Y hay que diferenciar entonces. Le vamos a dar Mas la então imagen. o plicoma não vai ter vascularização. No va a tener. Y además no tiene local de la vascularización. Cualquier sitio, cualquier local va a salir, ¿no? Plicoma é só pele. É, Plicoma é só pele. Se opera también. Se opera cuando da síntomas. é só pele. ¿Verdad? ¿Eh? Só pele. Só pele. Piel. Ah, sí, solo piel. Es verdad. No, pensé que decía se opera. Se opera, sí. O sea, esos son problemas muchas veces más asintomáticos. Y si no tienen síntomas, no pasa nada. Pero si le da síntomas al Mas paciente, dói também ahí no sí. plicoma? ¿Mm? Dói também? Y ahí sería su síntoma. Puede doler, puede dar cosera, prurito. ¿Qué puede dar? Ano húmedo. ¿Qué sería? Que se mojas en el margen de la ropa interior del paciente, ¿no? O estéticamente no le gusta al paciente. Y entonces puede ser necesario el tratamiento, en ese caso. Y diferenciarlo siempre de hemorroides. ¿Mm? Alex, doutor, então se dói ele vai ter inervação. Sí, tiene un estímulo sensorial ahí de las terminaciones nerviosas, ¿no? Lembrando que las terminaciones nerviosas son múltiples en ese local. Então, tudo que tem inervação ele vai ter. Sí, va a tener. Ele só não vai ter a vascularização. ¿Cuáles son los receptores sensoriales ahí? Nociceptivos. Varoreceptores, nociceptivos y quimorreceptores. Hay 3 receptores sensoriales, ¿no? Varoreceptores por presión y nociceptores por estímulos táctiles, ¿verdad? Y quimorreceptores o quimoceptores por estímulos químicos que podría ser estimulado en ese caso. ¿Mm? Tem como na visualização, tem como ter a comparação da hemorroida com... Sí, le voy a mostrar, le voy a enseñar ahí, ¿no? É baroreceptores, quimioreceptores e o outro o quê? Nociceptores, sería de dolor o de sensibilidad, ¿no? El quimorreceptor o quimoreceptores sirven para el paciente estimular el reflejo del esfínter anal externo voluntario y controlar. Esa es la capacidad que se desarrolla de discriminar, tiene una alta capacidad de discriminación. ¿De qué? De los estados de la materia que pasa por el canal anal. Quiere decir sólido, líquido y gaseoso. Y una persona puede percibir si es gas o es líquido Ou os 3. o lo y decidir controlar y decir, va saliendo.
o segura, ¿verdad? Entre gas y líquido principalmente, porque si no controla y no discrimina y no segura, A coisa fica feia. ahí pasa el accidente. Puede ser. Ahora, o si no, sufre eso. Si no tiene capacidad, entonces tiene copreses, ¿verdad? O si Mas eso líquido no não vai fazer copreses. Igual es una evacuación, diarrea, Lógico. ¿verdad? Pero como dicen algunos accidentalmente, si es un accidente no hay nada. Se churrisqueó, dice, aquí dice se churrisqueó. Salió un churrisco. Eso puede ser por otra razón, ¿verdad? Por un susto, ¿no? Más el control es gracias a las terminaciones nerviosas y el esfínter voluntario el que tiene ahí. Assim como a incontinência urinária, quando a pessoa vai ficando mais velha, ela pode ter incontinência. Y sí, pues, y ahí es donde se altera esa función con el tiempo, ya sea degenerativamente por edad o por patologías, otro proceso. Problemas de salud en ese local puede hacer perder eso, ¿no? Ya sea benignas o malignas, o después de una cirugía que precisa retirar toda la región. Si ya no se tiene o ya se perdió la función del esfínter, cuando nosotros hacemos cirugía a un paciente y se retira esto por un cáncer, ya no tiene sentido tener evacuación por el recto, porque va a sufrir postquirúrgicamente eso. Entonces, ¿qué se hace? Se cierra todo el perineo, queda fechado, y se ahoga aquí por una bolsa de evacuación intestinal de colostomía permanente. Ya sería una derivación total, ¿no? Del intestino. Cirugía de Miles o Miles. Extirpación abdominoperineal de Miles, que se dice Miles, ¿no? Geralmente quem tem câncer faz isso. En el caso oncológico. Pero para tener en cuenta, si ya se va a retirar toda la función esfinteriana, ya no tiene sentido colocar el recto ahí, porque lo que va es darle problemas de salud al paciente en ese sentido. Ahora, todo el examen o toda la evaluación del problema anorrectal va a llevar un tacto rectal. Eso es importante tener en cuenta y vamos a revisarlo cada uno de ellos, ¿no? Cómo se hace, es parte del examen físico que el médico debe de pegar los síntomas que presenta un paciente, debe explicar al paciente si es necesario el examen físico de la región anorrectal. Comienza de cuidar el consentimiento del paciente, cuidar el ambiente, el entorno, garantizarlo en local, del pudor del paciente y después la posición correcta, ¿no? Que el paciente da su consentimiento. Las posiciones son varias. En realidad ese que se ve ahí no es la mejor posición, ¿verdad? Ese que está ahí. Aunque el médico atrás dice que está ok. Allá están diciendo ok. Ahora, en realidad también la posición más confortable para el paciente es deitado de decúbito lateral izquierdo de SIMS. ¿No es así? ¿De o qué? De decúbito lateral izquierdo. Posición de SIMS. S-I-M-S. Ese sería más confortable para el paciente. Del lado izquierdo, porque el médico examinador generalmente es diestro, ¿no? Ahora, si es cañoto, derecho paciente. Y en este lado, indistintamente. Y hacerlo de esa forma. ¿Qué se debe tener en cuenta en la hora del examen físico? Comenzar desde la inspección del ano, ¿verdad? Por ahí aparece. A ver, vamos a ir hablando después. En la inspección del ano se hace lo que se llama anoscopía. En la anoscopía, ¿qué sería? Observar, inspeccionar características, configuraciones, lesiones, pelo, vellosidad, secreción, protrusión, alguna anomalía, ¿no? Y se debe describir todo eso a forma que sea precisa, ¿no? Y ahí se procede entonces a hacer el toque rectal. El toque rectal sería entonces, ¿cómo? ¿Cómo ustedes, alguien conoce cómo sería? Vamos a simbolizarlo aquí. Voluntario no vamos a tener, ¿verdad? ¿Cómo sería? Entonces, si este es el margen anal, la inspección tiene que tener las estrías o los pliegues. Existe una cantidad exacta de pliegues y todo.
Sí. Ahora no, tiene un número exacto. Ustedes saben que existe en cirugía o en estéticas, los esteticistas, existen embellecimiento anal, ¿sabían eso? De las estéticas actuales. Verdad. Está lo que se llama blanqueamiento del ano. Imagínense a quien quiere fijar blanquiño así. Para el gusto existe de todo. Quien blanquea también blanquea. Más, eso solo para quien lo anda exhibiendo para él. Si no, no precisa. Ahora va a gastar su dinero en eso. Pero puede ser para gusto todos los colores. Ahora, existe entonces en la anoscopía, la inspección anal, describir todo eso. Características, configuración, vellosidad, todo. Ahora, si ya vamos a proceder al toque rectal, ¿cómo sería? ¿Qué serían las condiciones que precisaría garantizarse? O pudor do paciente. Todo eso ya está. El médico examinador. Lugar importante. ¿Verdad? 1 o 2, lubricación y después. Y ahí ya está pronto entonces. Aí depois, Y- tchau. Y no es así directamente, Eu acho Porque que é inclinado, né? tiene que hacer así, ¿verdad? De esta forma es el toque rectal. Porque si uno hace así, el control del esfínter anal interno involuntario percibe un estímulo y ¿qué va a hacer? Fechado. Va a fechar la puerta ahí, ¿verdad? Y entonces no relaja y puede causar disconfort. ¿Qué se hace? La yema del dedo, el convejo del dedo es lo que tiene que apoyar aquí. Al apoyar así, cae por su presión adentro, en el canal anal. Y al caer ahí en el canal anal, ahí ya relaja el esfínter. El paciente tiene que relajarse, ¿no? Y avanza para adentro. Cuando avanza adentro, tiene que describir las características de la superficie completa, así del canal anal, del recto, alcanzar a ver si percibe ese repliegue allá más alto que habíamos mencionado. ¿Cómo se llama ese repliegue? De esa Válvula válvula. de Houston. La válvula de Houston puede ser una referencia si se consigue allá, y si no, no llega. Igual describe la superficie de las paredes internas del recto. Si es hombre, en ese caso, ahí esa imagen allá está mostrando que está palpando la próstata, ¿no? Y también se debe examinar la próstata cuando uno practica así con la mano. Esta eminencia tenar de la mano, en posición así, semiflexionado, es lo que corresponde a la consistencia normal de la próstata masculina, no de la mujer. En ese caso se describe así, de esa consistencia, de esa resistencia, que no debe tener irregularidad, ni dolor, ni aumento mayor de tamaño, ¿no? Y que va a ser localizado en la parte anterior, para tener en cuenta también que es para frente, ¿no? Ahora, se describe todo, la superficie, y se puede encontrar más alteraciones, todo se retira. Cuando se retira, se debe observar la secreción, contenido, presencia, feces, sangre, lo que sea que tenga, en la inspección de la lupa así del medio, ¿verdad? Y ahí acaba eso, ahí donde se limpia, se cubre el paciente, y el médico describe todo el hallazgo, desde la anoscopía, el tacto rectal y la inspección otra vez de la lupa, ¿verdad? Si gusta ser proctologista, Tô fora. quién sabe, ahora no gusta, mas después le gusta Dura como la quanto tempo, proctología. mais ou menos, esse É? procedimento? Como? O procedimento dura quanto tempo, mais ou menos? Breve, rápido. Ese mismo procedimiento es como el examen físico final del aparato Colocou, digestivo. tirou. Posición del paciente, colocar, y el tiempo necesario que puede ser 5 o 10 minutos, ¿no? Desde el comienzo, Ah, tá doido. no la mano adentro, sino haciendo la inspección. Haciendo la inspección, a posición, colocar. Pior é olhar depois, né? Ver. No, peor. Não, Peor faz. sería Doutor, así. Ele é doido, Doutor, faz uma preparação para o paciente
antes, não faz? Prepara todo. Então, normalmente não é pra ter... Mas ele acabou de falar que ele tem que olhar. Não, mas é porque assim, a preparação não é pra ter material fecal. Claro, claro. Mas sai. Ah, si acaso eso sería si ya usa equipamiento, como proctología, rectosimoidoscopía, colonoscopía, ahí lleva preparación. Más un toque rectal no precisa preparación, ¿no? Ahora, el paciente va a consultar porque tiene un problema, que sea cualquiera de las afecciones anorrectales lleva examen rectal. Lembrando que hasta tener un glicoma, una fisura, una hemorroide puede ser una lesión satélite de algo peor. Por ejemplo, ¿qué puede ser algo peor en el recto? Un cáncer. Un cáncer, y a veces acontece, porque aparecen lesiones pequeñas satélites a otro peor que el médico tiene que pensar, examinar y constata. ¿Tiene hemorroides? ¿Es el motivo de consulta a un paciente? Sí, pero la causa es mayor. Y en el toque rectal descubre que tiene cáncer de recto. Doutor, mas A tiempo y manda. se tiver material fecal, não vai atrapalhar? A gente nem fala para o paciente no banheiro um pouco antes. Y eso le va a dar nada más la información de que hay una dificultad de evacuación del paciente. La ampolla rectal en condiciones normales tiene que estar vacía, pero puede tener fecaloma o feces. No va a atrapallar, solo que tenemos ya una posibilidad de problema de evacuación de un paciente, ¿no? En ese caso. Y puede acontecer. En los pacientes crianza y idosos, en las edades extremas, puede ser a tener ampolla rectal ocupada de feces, en esos casos, ¿no? Sería una descripción de anomalía ya, que tenga luva manchada de feces. Quiere decir que la ampolla rectal no está vacía y ya es una alteración. Por alguna razón, porque falla la ampolla rectal o falla el esfínter y no está teniendo evacuación, porque o puede tener constipación o estreñimiento. Ya nos da una idea de qué problema es, ¿no? Cuando retén el dedo así ya, no puede retirar así. Otro detalle, porque hay que fechar el dedo, invertir la luva y cubrir así, porque si retira así y secreción, le va a pingar para su cara. Entonces, posiblemente va a ser proctologista. Nosotros tenemos una colega así lo irá como ella, no sé, igualita, bonita, ella es muy bonita, y es proctologista. Y los pacientes van allí y tienen vergüenza de ella. Imagina. Mas ella atiende muy bien a sus pacientes, de maravilla. Y después ya lo conocen y todo el mundo quiere. Sí, ahora que vemos. Y nunca le falta paciente, está lleno su consulta de pacientes. Porque vean que estos son Vou pensar nesse muy encontro. Vio que ya. Ai, não, eu não vou aguentar ver com o dia inteiro. Ya se está pensando. Sí. Entonces, nosotros Dios para, libre. brincando con ella, le decimos que ella es la oftalmologista posterior. É, eu não ia aguentar ver isso o dia Que es la inteiro. que cuida el ojo por de atrás, ¿no? Entonces, É a mesma Dice coisa que- ginecologista. ahora, estudios de exploración, que son ya por aparatos, serían esos, ¿verdad? El médico, fíjense que el toque rectal es parte del examen físico que hace un médico, no necesita enviar al especialista. Pero si ya detecta alguna anomalía, alguna alteración, sí precisa enviar al proctologista. Y ahí se hace rectoscopía, proctosimoidoscopía, o más arriba que sería ya colostomía, colonoscopía, fibrocolonoscopía, ¿no? En ese caso, ¿ok? Ahora, ese es el famoso plicoma, ¿verdad? Le voy a mostrar muchas fotos bonitas. Ahora, plicoma, ¿qué se ve ahí? ¿Qué se ve? Aquí se ve un desprendimiento de la transición mucopiel de adentro del canal anal para afuera. Y ese sería bastante similar a lo que sería una hemorroide. Lo que la diferencia es que no está vascularizado, solo es una bolita de carne, dicen los pacientes. Los pacientes que van a consultar dicen, tiene una bolita de carne. O que tiene o le salió el intestino, dicen aquí. Que le salió el intestino. Y el médico tiene que examinar y por lo menos lo primero que tiene que pensar o diferenciar es, ¿será hemorroide o será plicoma? La diferencia aquí
similar más, es solo piel, un epitelio de la plica, de ahí viene la palabra plicoma. La plica son esas estrías que van para adentro y cuando se desprende para afuera es un plicoma, ¿no? Es solo eso. Que se puede acontecer por condiciones espontáneas, traumáticas, muchos son asintomáticas y los que tienen síntomas entonces van a consultar, ya sea estética, dolor, humedad o prurito. Eso como. No vuelve, no. Ahora, se puede retirar y es una cirugía menor, es como retirar una lesión pequeña, una verruga de la piel, ¿verdad? Que lleva su anestesia local, se retira, ¿no? En ese caso. Mas Ahora, é melhor, é menos pior do que hemorroida, no caso. de hecho, Só a pele. no representa nada, ¿no? No representa nada más, excepto que tenga síntomas. Y es mucho menos peor, porque es solo piel, de transición mucopiel. Pero puede acontecer esto, como dice aquí, prurito, ano húmedo, dolor. De que forma, então? Porque a hemorroida é do plexo, né? Ujú. E essa aí? Y es la plica de la piel, la estría que de adentro sale para afuera. Eso son, por eso se llama plicoma. Es un pliegue del mucopiel, de la estría del canal anal. Que de ahí sale para afuera. Sí. Preguinhas e fica lá dentro, daí vira pra fora. Exactamente. Por isso, Saca a cabeça por para isso que afuera. não pode ficar usando muito. ¿Eh? Por isso que não pode ficar usando muito para sair para fora a pele. Ahí está. Exactamente. Y entonces puede ser incómodo para el paciente. Tá vendo? Muito bem. Ajá. Y entonces, aquí sería la inspección anal, fíjese. El médico, el paciente va a consultar, puede decir que tenga, ¿qué serían los síntomas de una fisura anal? Acho que a fissura anal já vai ter sangue, né? Sangrado, Que é Puede tipo um tener corte. sangrado, dor. dolor, mucho dolor tiene, porque ahí hay alta densidad de terminación nerviosa, hay una sensibilidad, Não ¿no? deve ser muito desconfortável para o paciente. O médico está lá. Edema, Sí. edema não, fica vermelho. esqueci. Ahora, el paciente llega entonces con dolor muchas veces, y el dolor es a veces intenso, una herida tan pequeña, menos de 1 centímetro en el canal anal, ¿por qué puede ser tan doloroso? Doloroso. Por causa das terminações Por nervosas. la gran cantidad de terminaciones nerviosas. El paciente llega, esos pacientes que llegan así a consulta, el médico puede sospechar que tiene problemas anorrectal por la ectoscopía. Por ejemplo, el paciente que no quiere ser atendido de primero dice, no, de último, para se va todo. Não quer ¿Verdad? sentar na cadeira. Le convida a sentar a cadera y dice, no, de aquí, tranquilo. Tô bem de Y pé. entonces por ahí el médico tiene que darle confort al paciente, garantizarle la confianza para expresar sus problemas, sus síntomas. Porque también tenemos pacientes que no se siente confortable y se va de nuevo. Y a veces vira ya con complicaciones. Viene con ese, más vira después con otro problema que se va a evoluir, ¿no? A complicarse. Y entonces ahí es donde se atiende, se debe de hacer desde la inspección. Y se puede ver una mínima lesión que ahí ni se ve porque es tan pequeño, ¿verdad? Que lo voy a mostrar en otra imagen. Que acontece todos esos fenómenos muchas veces y cae en un círculo vicioso, ¿verdad? De la fisura anal. Que puede ser traumática, que puede causar dolor, que puede dar, fíjense, el dolor es más por esto que se ve aquí, que se llama espasmo. El espasmo del esfínter anal es el que más dolor da, además de la misma herida de la fisura, porque al dar contracción en la musculatura lisa del esfínter anal interno, ella estimula más toda la circunferencia de la terminación sensorial del paciente y causa un dolor intenso. Eso se llama proctalgia intensa o proctalgia activa. Dolor a nivel del canal anal, entonces, como término médico para ir lembrando, ¿no? Aquí también se puede decir, no sé si dice por ahí, pero bueno, voy a escribir aquí, proctalgia. La proctalgia o proctalgia sería dolor relacionado a ese local.
va a caer en un círculo vicioso, como decíamos, el paciente va a tener retención fecal, quiere decir constipación, con el tiempo estreñimiento, quiere decir heces fecaloma, y causa más trauma y más fisura, más espasmo y cae en ese círculo vicioso muchas veces. Por el miedo de evacuación, más lesión, ¿verdad? Y ya conlleva a lo que faltaría ahí, que sería sangramiento, ¿verdad? Y si es una fisura anal de comienzo agudo, va a pasar ¿a qué? De agudo a crónico. Lo que al pasar a ser crónico ya tiene otro nombre, se llama úlcera anal. Doutor, mas a fissura é causada por um trauma, então? Sí. Sempre? No, no siempre. Por ejemplo, un paciente con enfermedad de Crohn puede tener fisura anal. Solo por la inflamación de toda su mucosa intestinal se lacera, se desgarra. Y en crianza puede ser por causas de constipación o puede ser por otras lesiones, ¿no? Eu achava que era a úlcera que causava a fissura, não que a fissura causava a úlcera. No, la fisura comienza con la lesión, es la fisura del comienzo de la lesión. La cronicidad de la misma fisura es que pasa a llamarse úlcera, ¿verdad? Es como una complicación, una evolución de la misma, porque es que no cicatriza y al no cicatrizar en más tiempo, ella fica ulcerándose. Aumenta su tamaño y se profundiza más y entonces se llama úlcera, en ese sentido. Pero es una complicación ya de la fisura, la úlcera. Ahí está la diferencia. ¿Qué sería todo eso? Que ustedes ven ahí. Este sería la fisura anal propiamente cuando está en el comienzo agudo de la microlaceración del canal anal, ¿verdad? En cualquier local. Y este sería ya crónica de la fisura anal o úlcera anal, que tiene una elevación de los bordes con un fondo más profundo, sucio, contaminado, porque eso es una zona sucia, contaminada. Y este que vemos aquí sería ¿qué? Plicoma. Ahí ya aparece otra lesión que a veces acontece. Un plicoma puede ser, o puede ser un hemorroides asociado, ¿verdad? En ese sentido, se convierte en una lesión satélite, ¿verdad? Porque hace una lesión satélite. Podría entonces, en secuela de ella, quedar con plicoma también un paciente, ¿verdad? En ese sentido. Este lleva tratamiento quirúrgico y este lleva tratamiento médico en gran parte, en la mayoría. Porque cuando ya no cicatriza, esto es un problema que no cicatrizó en el comienzo agudo y fula a la forma crónica. Y precisa un tratamiento de exéresis de la úlcera. Ahora, algunos casos mejoran con tratamiento médico y este es la mayoría con tratamiento médico. Algunos casos precisan cirugía. Cuando causa ese dolor intenso, principalmente, ahí se opera esto. En ese caso. Aquí aparece lo que le estaba diciendo. Entonces, ¿qué características tiene el paciente de la fisura anal? Dolor intenso, ¿verdad? Durante y tras la defecación. Eso sería un síntoma cuando se le pregunta al paciente relacionado a qué, ¿no? Post evacuatorio, entonces, el dolor aumenta y puede dejar un momento de dolor continuo que se llama bronquialgia aguda, que eso causa ya por el espasmo del esfínter anal interno del paciente. Si esto se condiciona así, el paciente llega a cualquier hora, de noche, de madrugada, con dolor intenso, que dice aquí que produce esto, le produce cambio a la personalidad. Quiere decir que el dolor es tan intenso que la persona está brigando con todo el mundo, ¿no? No quiere saber nada. Y entonces puede acontecer, aquellos que brigan con todo no se sabe qué carga,